My feeling in my fingers. My feeling in my bones. Wow, wow. Lo bueno es que cuando me siento al lado tuyo no conversamos mucho porque somos como personas de cosas huecas, como justo al término. ¿Cómo? Y no nos retan. Ay, verdad. Sí, me retaron. No es porque me calla. ¡Hola, Tina! ¡Estás viva! ¡Hola, Tina! Tina, te veo más delgada. Esbelta. Como con una vesícula menos. Tecnología de alimentos. ¿Qué me entregas, ¿Qué? Es que perdí. Se entrega algo el jueves. No sé. Yo falté. Porque yo estuve y ni me acuerdo que teníamos que entregar algo el jueves. No, falté te toca el viernes. Ah, ¿y qué tengo que entregar? No, es que a mí me toca poner el jueves. Ah, ya. ¿Y qué tengo? Ah, un 24 horas. Ah, entre todo. Ah, yo y mi pareja. Ah, ya, perfecto. Carla, sí. Ay, Caro, por la misma. Un año conociéndonos y aún le fallo. Sí. Hoy me siento mal, así. No, Caro. No, Caro, Queremos pasarme y queremos Fisiología. Fisio. Nada más. Oye, pero lo que más me molestó es que estuve así de pasar. Estuve así. Bueno, yo fue un 3-5. Buenas tardes, jóvenes. ¿Quieres ir un poquito más allá para que... Mi nombre es Paula Jiménez, yo voy a ser la profesora encargada del curso que ustedes ven de tecnología de los alimentos. ¿Ya? Ustedes ya pasaron por los cursos de alimentos 1, alimentos 2, donde eran macros, el aporte que tienen estos alimentos, pero ahora ya vamos a entrar en una etapa que quizás es más desconocida por ustedes, en el cual vamos a tener dos unidades principales, una que es la alteración de alimentos y la segunda unidad, que es la más larga y extensa, que corresponde a procesos tecnológicos para conservación de alimentos. La idea es que ustedes tengan un barrido más o menos general de qué se trata. Ustedes no son ingeniero en alimentos, pero para que tengan nociones básicas acerca de estos procesos. Ahí está mi correo, paulajimena@uchile.cl,
La coordinadora que va a llegar es la profesora Paula García, ahí está el correo de ella. Aquí trabajamos varios profesores en el curso, donde ahí están los nombres, bueno, además el profesor Andrés Bustamante, que ustedes lo conocen, Álvaro Pérez, y vamos a tener varios profesores invitados en general, la mayoría de ellos son ingenieros en alimentos, tanto de la Facultad del Frente como de otras universidades, ¿ya? Nosotros nos ubicamos desde el punto de vista administrativo, la oficina está en el departamento de nutrición. Yo creo que todos ustedes lo conocen, ¿no es cierto? En el sector K, piso 13, ¿ya? Yo y la profesora Paula García en general trabajamos los lunes online, pero igual frente a dudas, por supuesto, ustedes las pueden hacer bajo ningún punto de vista y hasta bien en general estamos acá en la facultad, ¿ya? Bueno. Ahí está el perfil de egreso, que esto ustedes se lo han presentado y ya me imagino lo conocen. En el fondo, acá lo importante es destacar que en el caso de acá, que buscamos en ustedes que cuando ustedes egresen, sean un profesional de esta universidad, de esta facultad, que sea capaz entonces de evaluar e intervenir de manera ética, sustentable y responsable en aspectos concernientes a la alimentación, nutrición y o salud de y para la población, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Ustedes pueden igual, con más tiempo, leer la parte que sigue del perfil de egreso. Además, es importante en consideración que la formación que ustedes van a recibir durante todo este periodo cuenta con sólidas bases que la habilitan para desempeñarse con pericia tanto en ámbitos relacionados con la administración y gestión, que ustedes van a ir viendo a medida que van pasando los cursos, como en el desarrollo de planes de programas y proyectos del área de salud y o rubro alimentario nutricional, ya sean contextos nacionales e internacionales. Es importante que su actual profesorado es crítico y reflexivo, con capacidad para enfrentar conflictos y tomar decisiones bioéticamente responsables, integrar equipos de trabajo interdisciplinarios. Por eso, en general, en todos los cursos ustedes van a tener que hacer trabajos grupales donde fortalezcan, digamos, estas competencias, con el fin de comunicarse adecuadamente en ambientes diversos y liderar en su área, consolidándose como una ciudadana comprometida con la justicia, los derechos y el bienestar social. Ustedes saben que todos los perfiles de ingreso tienen que estar alineados con lo que la universidad en el fondo tiene como lineamiento en el proceso formativo, ¿ya? Propósito formativo del curso. En ese paso salía, por si ya se la voy a matar, pero en el fondo es que ustedes logren ahora unir e interconectar lo que era la parte de nutrición con los alimentos, porque ustedes lo han visto como un poco más disociado, ¿ya? Pero la idea es que ahora tratemos de asociar. Van a tener que ver, por ejemplo, en la primera parte, alteración de alimentos, cuáles son las alteraciones que sufren y cómo pueden influir, por ejemplo, en los nutrientes que va a tener finalmente este alimento. Y también en la segunda unidad, que les digo que es la más larga, que es la de procesos tecnológicos, es como cuáles son estos procesos, tanto vamos a mostrarles tradicionales como aquí ya esta tecnología emergente, y cómo pueden afectar entonces a los alimentos como tal, ¿ya? Bueno, este curso contribuye a varias competencias. Ustedes saben que el programa de ustedes, digamos, el currículum va por competencias, que implica que varios cursos pueden estar contribuyendo a uno o varias competencias. No es que con el curso vamos a lograr hacer todo esto, ya lo que les voy a decir más o menos en resumen, pero la idea es que en el transcurso de todo su currículum ustedes logren finalmente cumplir esas competencias, ¿ya? Aquí, bueno, en este curso ustedes vamos a aportar en las partes de competencias genérico-transversales que tienen que ver cómo ustedes actúan como principios éticos, morales, directrices, jurídicas, en el ejercicio de la profesión, para que trabajar con individuos y grupos. Entonces, por eso van a tener actividades tanto, bueno, las pruebas, ustedes saben, las evaluaciones son individuales, pero lo que son presentación en los laboratorios, digamos, ustedes van a tener que presentar 2 videos que les voy a explicar, y talleres los van a hacer en forma grupal, ¿ya?
En cuanto a las competencias, dominio de gestión, este curso aportaría, en cierta forma, a garantizar de manera ética, responsable y sustentable el óptimo desarrollo de los procesos conectados a la etapa de la cadena productiva de los alimentos, con la finalidad entonces de asegurar la calidad del producto y o servicio entregado. En cuanto a las competencias de dominio de intervención, ustedes pueden ver a las que estaría contribuyendo, que es intervenir en aspectos relacionados con alimentación, nutrición y salud, también manejar procedimientos, métodos, pruebas técnicas y tecnologías para la evaluación del estado nutricional, que no lo hacemos propiamente tal acá, pero sí hoy el tratamiento de alimentos y preparaciones culinarias. Muchos de ustedes tienen a la par el curso de técnicas culinarias, ¿no es cierto? Ya. Entonces, obviamente ahí vamos a ir viendo algunas cosas en paralelo y cómo funcionan en este curso. En cuanto al dominio de investigación, tenemos que se busca que ustedes puedan, este curso puede aportar en cierta manera a evaluar con juicio crítico y constructivo la pertinencia y calidad de la información y evidencia disponible relacionada con el saber y el quehacer de su profesión y disciplina para fundamentar su acción investigativa y profesional. Les presento a la profesora Paula García, Hola, ¿cómo que están? ella es la Buenas tardes. coordinadora del curso. ¿Ya? Bienvenidos. Ahí no se van a perder porque somos Paula o Paula, así que Las Paulas. sí. En cuanto a los resultados ahora específicos del curso, tenemos 4, y el primero es identificar las alteraciones físicas, químicas, microbiológicas, organolépticas de las materias primas destinadas a la elaboración de los alimentos para establecer las condiciones óptimas de transformación y conservación de ellos. Y esto ustedes lo van a ver básicamente en la unidad 1, que se inicia a continuación. Luego, como resultado de aprendizaje, tenemos que analizar los principales procesos tecnológicos destinados al procesamiento y o conservación de los alimentos para garantizar la inocuidad y calidad alimentaria, respetando aspectos éticos y reglamentarios. Cuanto al número 3, aplicar procesos de conservación o transformación de los alimentos para evitar las alteraciones, también disminuir las pérdidas y o desperdicios. Recuerden que la sustentabilidad de los alimentos y a todo nivel es un aspecto súper importante, ya que es una competencia seria actualmente de la universidad. Y por último, interactuar de manera colaborativa en equipos de trabajo, considerando aspectos de la comunicación efectiva para alcanzar los objetivos del trabajo planteado. Como les decía, ustedes van a tener que formar grupos, ¿ya? Que va a ser según afinidad, ¿ya? ¿Cómo vinculamos con el medio? Bueno, tenemos 2 actividades prácticas que vamos a ver en el calendario, que yo hoy día ya lo subí. La primera es el 31 de marzo, en donde vamos a tener el primer laboratorio de alteraciones de los alimentos. O sea, esta parte teórica que viene, después vamos a hacer una parte práctica para que tratar un poco más de acercarlo y ustedes puedan asociar más fácilmente los contenidos. Y luego un laboratorio de procesos de conservación en frutas y hortalizas. ¿Ya? En cuanto al plan de mejora, este año incorporamos una evaluación formativa diagnóstica inicial que lo vamos a hacer al terminar esta sesión, ¿ya? Entonces, todos me imagino que andan con celular aquí. Entonces van a ver que acceder al papo y ustedes van a acceder y van a contestar una pregunta que es para hacernos una idea más o menos del conocimiento que ustedes tienen. Probablemente ya nos asusten porque yo creo que esta parte es bastante más lejana, así que no se asusten por algo, ya, o sea, contesten, no es necesario que pongan su nombre, si quieren poner un seudónimo, da lo mismo, ¿ya? Pero eso nos permite a nosotros más o menos conocer el estado en que están ustedes. Aspecto importante con respecto al material de estudio. Ustedes saben que en general vamos a tener una PPT que van a tener un profesor que las va a estar exponiéndola, pero cada profesor o profesora decide si compartan el PPT utilizan clase. Puede ser que se lo entregue completo o parcial o no hacerlo, ¿ya? Se los digo porque eso está dentro de lo que nosotros, digamos, podemos solicitar. La bibliografía obligatoria y lo señalado en forma verbal en el aula es material docente que será incluido en las evaluaciones correspondientes. No es que sea necesariamente así, pero si el profesor dijo
oiga, tal cosa, y no lo está en el PPT, puede ser evaluado, ¿ya? Por eso se les recomienda que ustedes vengan presencialmente a las clases, ¿sí? Dígame. Igual si el profesor se le olvidó subirlo, igual le podemos preguntar si es que se le olvida. Por supuesto. Ah, bueno. A lo más le hacen, no lo voy a subir. Sí, por eso. En general no ocurre eso, pero les digo para que ya de antemano se lo sepan. ¿Ya? Ah, bueno. Nosotros, ¿cuál es la idea? Bueno, ustedes en época de pandemia estaban en el colegio, me imagino, ¿no es cierto? Sí. Bueno, nosotros ahí tuvimos que hacer todo online. Y claro, si bien el sistema online favorece de una cierta manera, pero hay otros contenidos o dudas que es más difícil. Y además que ustedes interactúan muy poco haciendo online, porque estamos con cosas, ¿ya? Entonces, si tienen dudas, consulta que ustedes la encuentren que sean tontas, háganlo. Ya, creo que son todos adultos aquí, no tenemos por qué reír un compañero del otro, ni mucho menos, ¿ya? Pero no se queden con sus dudas. Por otra parte, ustedes saben que la mayoría de los profesores, no todos, porque aquellos que no son de la universidad, que son varios, están en un curso. Por lo tanto, ustedes pueden hacer las preguntas bajo esa vía también, pero siempre les voy a pedir que vayan con copia a mí para yo ver que efectivamente les den respuesta, ¿ya? O a la profesora García, ¿sí? Ya, ¿qué más? Vamos a lo interesante, que es lo que siempre les preocupa aquí. Procedimiento evaluativo. Vamos a ver evaluaciones y ponderaciones. La primera prueba teórica de la unidad 1, yo les dije que es bastante acotada. Ya la terminamos en marzo, por lo tanto es cortísima. Tiene una ponderación de un 25% y está tentativamente para el 7 de abril. ¿Ya? Ahora, esa prueba vamos a depender un poco, ustedes saben, que entraron esta semana, entonces hay consejos de nivel y ahí se evalúa si que justo toca otra prueba más, en fin, ya entonces se las coloco como fecha porque por el momento sería esa, ya, pero ahí lo vamos a confirmar. La segunda prueba teórica es un 35% porque es de la unidad 2 y efectivamente es mucho más la materia que va a entregar. Yo ahí siempre les recomiendo vayan estudiando de a poco, ¿ya? Y estaría fijada teóricamente para el 23 de junio. Tenemos dos laboratorios, el 1 y 2, que van a entregar en cada uno de estos laboratorios, porque antes nos pedíamos un informe, pero en realidad el informe era complejo, que se yo les contó, entonces ahora ustedes van a hacer un video en donde cuando les toque la actividad les vamos a pasar una guía en donde ustedes van a hacer claramente cómo tienen que presentar el video. Ahora, es del grupo, pero es un video de 1 minuto 10 segundos, o sea, no es nada largo ni mucho menos, en donde ustedes van a tener que en el fondo sintetizar qué hicieron en la actividad, el objetivo que hicieron y cuáles fueron los resultados, más o menos para que tengan una idea, ¿ya? Y hay dos entregas que las puse también, que esto también puede tener un cambio en la fecha, pero para que tengamos una idea más o menos y lo organicemos, el 14 de abril para el primer laboratorio y el 26 de mayo para el segundo. Hay un trabajo escrito que eso ustedes lo realizan en la clase, acá que es el taller de aditivo, en donde les vamos a pedir un material que ustedes van a tener que responder y lo van a hacer durante el horario de clase y que equivale a un 10% con fecha 9 de junio y el trabajo escrito, el taller final, que también es de una resolución de casos prácticos que les vamos a colocar, y nos centramos en las tres profesoras, que es la profesora Paula García, Andrés Bustamante y yo, y le vamos a hacer preguntas que traten de más o menos llevarla a la vida práctica de las situaciones que ustedes vieron durante el curso. Eso también es grupal y tiene una fecha para el 16 de junio. Y el examen 1 estaría tentativamente para el 14 de junio. ¿Ya? Bueno, condiciones de asistencia y justificación, ustedes saben, y esto es bien importante, que nunca lo olviden, que ustedes como estudiantes frente a una situación de esta índole deben avisar por la vía más expedita posible, telefónica o vía electrónica, dentro de las 24 horas siguientes al PEC o coordinador del curso. Y lo tienen que hacer ustedes también, además, a través de la plataforma, ustedes hacer el justificativo en un plazo máximo de 5 días y hábil, incluyendo el día de la inasistencia. Es decir, si faltan hoy día, por ejemplo, el día de la prueba,
usted tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿ya? Porque son días hábiles. Si le toca que faltó el martes, cuenta los 5 días, pero ya el sábado no, porque ese ya no es un día hábil, ni el domingo tampoco, ¿sí? Por favor, háganlo porque nosotros nos vamos a pedir los justificativos para nosotros, en el fondo, realizar y que ustedes puedan recuperar, en este caso, por ejemplo, la evaluación. Nosotros nos llega automáticamente el justificativo, ¿ya? Entonces, por favor, nunca se les olvide esa parte. Ya, y de lo contrario, que ustedes, si no llegó el justificativo, lo tenemos que calificar con una nota de 1, ¿sí? Ya. Bueno, ahí está la plataforma. Recuerden que en general, pero pueden haber otras situaciones porque está por problemas de salud físico-mental, que en el caso ustedes tienen que subir el bono de atención más comprobante de pago más certificado médico. Ahora, si ustedes se atendieron por el sistema público, tiene que haber un comprobante de atención que emitió por el profesional de la salud, porque creo que ahí funciona de manera distinta cuando ustedes van por otra vez, ¿ya? Bueno, hay otras situaciones, ya tienen que hacerlo mediante ustedes, saben, por la, ¿cómo se llama? La asistente social, porque pueden haber otros problemas de índole, duelo, no sé, cosas así. Ya, y mediante la coordinadora de vida, ¿ya? Que haya cosas específicas, que no sean enfermedades. Actividad obligatoria del programa dice que las clases teóricas son de asistencia libre, sin embargo se recomienda que ustedes asistan, ¿ya? Las actividades obligatorias y evaluadas requieren un 100% de asistencia. Estas corresponden a 2 laboratorios, 2 talleres y 2 certámenes. Y el porcentaje y número máximo de inasistencia a actividad obligatoria evaluada de estas asignaturas serán de un 20%, ¿ya? Que es decir, alrededor de una, que es la que ustedes podrían, en este caso, recuperar. Todas tienen que justificarse, jóvenes, ¿ya? Ya, vamos aquí a la exhibición. Otro tema que les interesa. ¿Cómo se exhiben? Tienen que tener 2 condiciones. Nota mínima para exhibirse mayor o igual a un 5.0, o sea, si le da 4.98, ya se exhiben. Pero siempre y cuando la nota de las 2 pruebas teóricas, la nota de la 1, de la 2 y taller final, tiene que ser mayor o igual a 4. ¿Ya? Eso significa si en el video, que no va, pero nunca nos pasa, que tuviera menos de 4, ahí, si tienen el 5, pueden ser exhibidos. Diga. La profesora, si por ejemplo en una prueba me saco un 5 y en la otra me saco un 3.9, no me puedo hacer. No. Puede, obviamente vamos a hacer la retroalimentación, pero tiene la mala suerte que no le subimos la nota, tiene que dar el examen. ¿Ya? Ahora, eso es bien importante, jóvenes. Nosotros siempre fijamos fechas de retroalimentación cuando ustedes realizan las pruebas. Y eso es importante que asistan porque a veces hay errores en las correcciones y por otro lado, si tienen dudas, en la forma de preguntar. Sí, ahí yo quiero hacer hincapié y no es correcto al momento que ven su nota de exhibición, que nos pasó bastante el año pasado, que los estudiantes quieren realizar las pruebas de todo el año. No. O sea, hay un momento para realizar la prueba 1, hay un momento para realizar la prueba 2. Si usted no vino a la reglamentación, ya pasó, ¿no? Final de año, cuando ya está su nota de examen y le falta una décima, es responsabilidad suya. ¿Ya? Ahora, nosotros todas las retroalimentaciones las formamos por un curso, desde ya la próxima semana se hace, generalmente van a dar la prueba y a la semana siguiente se va a dar la opción para que ustedes la vengan a revisar. Casos especiales también puede escribir que justo, no sé, tengo que ir al médico, ya, pero háganlo en ese momento, no como la profesora. Claro, pero no así, ya, justo cuando ven, que me da el 493, pero aquí quiero revisar todas las pruebas, todos los talleres. Ya, acuérdense también que en este caso el curso tiene carácter reprobatorio. ¿Ya? O sea que si la nota es mayor o igual a 4, el estudiante tiene derecho a 2 oportunidades de examen. ¿Ya? Si es entre 3.5 y 3.94, el estudiante solo tendrá una oportunidad de evaluación final.
¿ya? Ya no tienen examen numérico, ¿sí? Y si el menor o igual a 3,44, el estudiante pierde el derecho de evaluación final reprobando el curso. Diga. Los certámenes y los exámenes son de desarrollo alternativo. Generalmente son de alternativas, ¿ya? Y a veces en las alteraciones ponemos como de completar algunas cosas, Pero los exámenes son de desarrollo. ¿ya? Y, u oral, porque sí, nosotros en general, dependiendo del número de estudiantes, siempre lo hacemos oral. Ustedes Andrés Bustamante, Pau y yo, y nos centramos en lo que nosotros vemos que es lo más importante en cuanto a alteración de alimentos y tecnología no alimentarias, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, acuerdo de convivencia y esto bien importa puntualidad. El ingreso a clase se podrá hacer hasta 15 minutos después de haber comenzado la clase, lo contrario se solicita ingresar en el siguiente bloque para no interrumpir. En relación con las pruebas y evaluaciones se otorgará un tiempo prudente para realizar. En caso de atraso, el estudiante debería responder la prueba en el tiempo restante. Me ha pasado, no acá, pero al frente, que por ejemplo ya lleva media hora, 40 minutos, empiezan a salir los estudiantes y llega un estudiante. Probablemente no se lo va a hacer tomar la prueba. ¿Ya? O sea, estamos hablando de 10 minutos, 15 minutos que se atrasó. Si ya lleva media hora, 40 minutos. Si no ha salido ningún estudiante, quizá existe la posibilidad, pero va a tener ese mismo periodo de tiempo que le queda al otro. O sea, quizá ahí lo tiene que pensar y mejor tratar de ver la forma de justificar. ¿Ya? Sí. Comportamiento en el aula. Se ruega un trato adecuado y educado entre profesores y estudiantes. ¿Ya? No utilizar lenguaje que no sea el adecuado, trato respetuoso, evitar el uso de celulares, prestar atención y no dormir en clases. Si alguien tiene sueño, que puede ser, si es humano, mejor sale, ¿ya? Pero eso de que aquí está como que no quiere, mejor no está, ¿ya? La idea para todos, cuando ustedes presentan y ven que su compañero nadie está, o todos se fueron, que no es tampoco no es agradable para nadie, ¿no es cierto? Si están todos mirando el celular. Por eso yo les digo, traten de estar en el fondo concentrados. Si ya se aburrió, porque de fondo mejor, ¿ya? Pero eso es lo que les digo, porque si no, desconcentra al ya. Este aspecto es bastante importante, que es el protocolo de alerta temprana estudiantil. Ya. Jóvenes, y esto quiero hacer, a ver, si ustedes tienen algún problema, porque de repente pasa de que parten muy bien el semestre, todo súper bien, pero a lo mejor se empiezan a sentir mal de salud, hay problemas familiares, problemas de cualquier índole, sentimentales, no lo sé. Ustedes ven que esto se empieza a complicar, ¿ya? Y empieza a afectar su rendimiento, por favor avísenlo. No nosotras, sino como el coordinador de nivel, vamos a ver que hay algún flujo donde usted, o la directora de escuela, porque es bien triste, y yo les digo que los estudiantes a veces nos enteramos de situaciones bastante complejas y todo al final del semestre cuando ya no hay nada que hacer. ¿Ya? Si ustedes tienen problemas de salud, de la índole que sea, informen, vayan al médico que le dé los certificados necesarios, porque frente a esas situaciones hay opciones que ustedes tienen. ¿Ya? Los que son papás o mamás, también es importante que ustedes saben que está de responsabilidad por parte de una, y también a lo mejor es necesario que ellos que están, que los conozcan, ¿ya? Porque ahí tienen alguna flexibilidad, ¿ya? ¿Ubican el SEA o no? ¿Sí? Ya. A veces también hay estudiantes que requieren una cierta flexibilidad, ¿sí? Entonces, auditivo, en fin, de concentración, de fin, y eso se evalúa en el SEA y ellos, de hecho, mandan algunas pautas, ya usted puede exigirle tanto, no sé, qué sé yo, más tiempo a veces las pruebas, en fin. Entonces, hay varias instancias en las cuales ustedes pueden recurrir, así que en el caso, porque a veces uno no dice, no, yo no lo necesito, pero uno nunca sabe que nuestra situación puede cambiar, así que si se ven en esa necesidad, háganlo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Detectar estudiantes que se encuentran en situación de riesgo académico a fin de proporcionarles de modo oportuno la atención y, en caso necesario, derivar un apoyo psicológico, psicoeducativo, social, administrativo u otro, etc. Ingresos vía PEC, coordinador, pero ahí ustedes vean, porque a veces tienen más confianza con una u otra persona, o vía estudiante. Bueno, nosotros cuando
acudimos a esto cuando vemos, por ejemplo, que un estudiante ya tiene 2 notas bajo 4, o cuando lo vemos que está muy distraído, como que o alguien nos dice, uno sabe qué le pasa, porque nosotros los vamos a ver en horario de clase y no siempre. Ustedes van a tener distintos profesores, ¿se acuerdan? No es como en el colegio que uno más o menos ve a todos los estudiantes siempre. Entonces no tenemos la capacidad de saber si les pasa algo o no, ¿ya? Y ahí sale causas de alerta, calificación menor o igual a 3, una evaluación sumativa con ponderación menor o igual al 15%, 2 o 2 o más evaluaciones. Ya, inasistencia reiterada, manifestación actividad o conductual que sea que nos traiga como una alteración, ¿ya? Bueno, ahí está el flujo de cómo ustedes pueden hacer esto, que sea directamente estudios del nivel. Ustedes, yo necesito también, jóvenes, que dentro de este grupo haya un delegado, delegada. Porque para que se comunique con nosotros por esa delegada, como si me mandan todos correos, no, o sea, situaciones personales no hay ningún problema, pero ya queremos cambiar esta prueba, no sé. Ojalá no lo empiecen a hacer porque si no eso a la larga se complica, pero bueno, o podemos cambiar esto, no lo sé, que sea una persona. ¿Hay alguien que se ofrezca acá? Porque en el fondo esa persona, ustedes me imagino todos se comunican internamente y ahí ustedes definen y esa persona es la que nos informa. Ya. Piénselo, pero de aquí en una semana yo necesito el nombre de una persona. ¿Ya? Por favor, una persona que tenga ese espíritu de ser, en el fondo, que informe y que en el fondo sea capaz de que todo se vuelva. Me imagino que todo está en WhatsApp y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, aquí cuando tienen estos problemas, ustedes pueden directamente ir a la coordinadora del nivel, al delegado estudiantil del colegio del nivel, o en este caso yo como o a la profesora como coordinadora, y directamente a la directora del colegio. Como ustedes quieran, como mejor se sientan, pero la cosa es que lo hagan. ¿Ya? ¿Cuál es la vía que eligen? Porque la idea es que después nosotros no nos va a llegar ninguna información personal, sino que sabemos que hay cierta flexibilidad. ¿Ya? Eso háganlo, por favor. Y ahí terminamos. Bueno, darle la bienvenida a todos. Este es un curso en general que les va bien, ¿verdad? Así que no se asusten. Y porque tienen la gracia que varias actividades son grupales. Por lo tanto, yo diría que en el fondo está como bastante equilibrado lo que ustedes tienen que hacer en forma personal que aquello que lo hacen a mí. ¿Ya? Tengo que se encuentra la estudiante Camila Cruz. Camila Cruz, ¿no? No está. Bueno, comentarle que se supone que Camila Cruz se va a unir al curso. Bueno, si lo retomas, vamos a ver si está. Ella viene de la Universidad Autónoma de México, ¿ya? Entonces ya se va a incorporar como estudiante por movilidad estudiantil. Por ahí, entonces, si viene, porque eso es lo que sabemos, ella va a tener que estar dentro de uno de los grupos de ustedes, ¿ya? Así que, por favor, sean solidarios y amigos, ¿ya? Para el laboratorio del 31 de marzo, yo les subí el calendario, vamos a dividir el curso por la mitad. Yo tengo 61, con Camila debería 62, por lo tanto 31 estudiantes, lo voy a dividir nomás por abecedario, no más que eso, pero ahí ustedes les voy a mandar para que ustedes se reúnan en grupos de alrededor de 5 estudiantes, ¿ya? Y ahí ustedes van a trabajar. Y el primer grupo, que va a ser el primero de la lista, va a entrar de 3 a 4:30, y el segundo grupo va a entrar de 1/4 para las 4 hasta las 6:15, que es el horario de salida. ¿Ya? Para el segundo laboratorio, y ya está, no me acuerdo, por mayo parece, bueno, en ese caso, ahí van a haber 2 grupos, no sé. Les va a tocar el martes el primer grupo, y el segundo no va a tener clase, y en la semana siguiente va a ocurrir lo contrario. El segundo grupo tiene el laboratorio y el primero no tiene.
Oye, no se asusten, si nadie aquí es como pasan una idea, van a tener que ustedes contestar en nuestro sistema de Kahoot, va a salir un código, 10 preguntas, ¿ya? Y en el fondo queremos más o menos, si saben dar, probablemente no tienen idea, no saben, ¿ya? Pero una de esas puede ser que, no sé, ¿ya? ¿No ves? ¡Oh, qué bonito! Esa misma manzana aquí. Efectivamente, es la misma. Exacto. Una cuchara. Ya, vamos a ver si la tecnología nos acompaña. Bueno, si no lo trajimos al sistema antiguo también, ¿ah? A viva voz, ¿verdad? Ya, joven. Ponga el seudónimo, ponga lo que quiera, cosas que se puedan colocar también, para tener una idea más o menos de las respuestas de ustedes. Ya. Ustedes tienen que entrar a kahoot.it. ¿Ya entraron en el chico? Y colocar ese código. No sé ustedes más que ah, ya y ahora, ya, todo lo tienen acá. No están entrando, están cargando ya. Ustedes me dicen cuando estamos ok. ¿Ya están, chicos? ¿Jóvenes? ¿Todavía les falta? Yo ya estoy. Quiere ganar. Después se equivoca el profesor. Quiere participar. Quiero ganar el código. Y marca el máximo por el trabajo. ¿Quién dijo, profe? ¿Alguien dijo? Es el máximo por el Límite participar. Ah, no van a gastar. A uno más y listo. Ya, hasta ahí llegó. Se tiene que Ya, hacer. bueno, El que no pudo lo hace. hagan un papelito, da lo mismo, ¿ya? El sistema siempre funciona, ¿ya? Ya, Lo hacen con su compañero. lo hacen con su... Voy a hacerlo de dos si quieres, tampoco es... Ya, vamos a ir entonces... Ese fue el celular. Sí, se nos fue la tarde. Ya, esta es la pregunta... Va a partir por la 1, y aquellos que no lograron, hagan un papelito, da lo mismo, ¿ya? Silencio, ¿ah? Sin problema. Ah, ya. ¿Ven toda la pregunta, no es cierto? ¿Tiene porcentaje la nota? ¿Ah? ¿Tiene porcentaje la nota final? Bueno, esto se lo van a pasar hoy día, ¿verdad? Ya. Sí, porque es biológica. Por la segunda. Era salmonela. Salmonela. Ya.
Ya, esta es más compleja. Ya, a ver. Tres, Es que tienen que ser tecnología emergente. Mira esa, las otras son muy antiguas. Bueno, eso van a ver lo que son las tecnologías emergentes acá. De hecho, el profesor Bustamante Usted no sabía. Se esterilizan los frascos, pero la mermelada no sé. Conserva. Está cerca. Es que 0 es más que menos 18. Esto lo vieron en alimento. o sea, tres puede saber. Sí, ya me acuerdo que era el agua disponible. Ahí van a tener que ver esos conceptos que no es lo mismo que de agua que humedad, que lo que siempre se confunde. Este siempre parece bien. Este es el que le da el sabor umami a las papas, ¿verdad? No era. Nos queda la última. Ya, bueno, la idea es que con esto
Vamos a ir viendo cada uno de estos tópicos que ustedes vieron. Ahí están. Ok, en cuarto lugar, ¿qué Rena, ¿quién es Rena? Bravo, Rena. Mari. María, ya, muy bien. ¿Y AA? Andrés Bustamante. Andrés Abello. Ya, con esto ya entonces hemos terminado la presentación general del curso. Y ahora ya parten entonces por la unidad de alteración en alimentos que la va a hacer el profesor Andrés Bustamante, que ustedes ya lo conocen. Hola, hola. Y no renovar, profe. Andresito marca el paso. Ahí que la tiene el hijo de ¿Por qué no me la pasaba la no la veo, no está. Tenía que dormir. Ya, chao, que estén bien. Ya, entonces, Con gusto. por favor, elijan a un delegado o delegada. Por favor, se comunica conmigo. Hasta la próxima semana. Ya, chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola. Qué gusto verles de nuevo en este primer semestre 26. Espero que hayan madurado ya en este verano. Me está pidiendo mucho. Pero yo también he madurado, yo también maduro, pero estoy como estas frutas que les voy a mostrar cada vez más deterioradas. Bueno, no pude ganar el juego, estuve a punto de ganar. Yo iba primero y me equivoqué en esas de todas las anteriores. Sí. Era Paula Jiménez, fue ese, ¿no? Me quería perjudicar. Este curso a mí me gusta harto, especialmente la tecnología de alimentos. Para mí es bien interesante desde el punto de vista de las proyecciones que puede tener a distintos ámbitos. Ustedes que van a ser Nutri en poco tiempo, en un par de años más, ya van a estar haciendo prácticas. Algunas de las prácticas transversales que van a hacer están vinculadas a tecnología de alimentos. Entonces, quiere un ámbito muchas veces un poco lejano a la nutrición. En los últimos tiempos, los equipos interdisciplinarios que se han ido formando en proyectos de investigación, en empresas, en equipos de desarrollo de distintos tipos, incluso en los estamentos públicos, en el MinSal, en Achipia, en el Ministerio de Agricultura, hay equipos de todas las disciplinas que apuntan o que utilizan la tecnología de alimentos como una herramienta para políticas públicas, para desarrollo de alimentos saludables, para desarrollo de nuevos alimentos con algún enfoque en salud o enfermedad.
etcétera. Tiene múltiples aplicaciones. Entonces, hoy día esta clase es bien genérica. O sea, la primera mitad es bien genérica, la segunda mitad es más específica y vamos a ir abordando algunos fenómenos puntuales que están relacionados con el deterioro de alimentos. Entonces quiero que me entiendan es que la tecnología de alimentos en realidad nace desde su génesis como una herramienta para que los alimentos duren más tiempo. Esa es la génesis de esto. Estamos hoy día en este semestre, en realidad, van a haber múltiples herramientas que van a poder modular ustedes en su vida profesional de tal manera de extender la vida útil de un producto. Si yo les invito, de nuevo, antes de empezar la clase, les invito a que lean el rótulo de los alimentos, identifiquen tecnologías aplicadas al alimento, tipo de envase, tipo de atmósfera, aditivos alimentarios que tiene, que pueden ser antioxidantes, conservantes, el método de procesamiento, pasteurización, HTST, LTHT, puede ser pasteurización en frío, que también le llaman, que en el fondo son aplicación de altas presiones hidrostáticas. ¿Qué más puede ser? Secado al vacío, liofilización, puede ser secado al sol, secado en estufas o en túnel de viento, no sé, en el caso de los alimentos deshidratados. No sé, la etiqueta o los rótulos de los alimentos dan mucha información de la tecnología que ustedes van a comprar, en el fondo. Cuando ustedes compran un alimento, están comprando una tecnología. No sé si lo han pensado alguna vez. No, no lo he pensado, pero yo tampoco hasta hoy día. Pero la verdad es que sí, uno está comprando, así como compra un software de un juego o de un programa que ocupo para estadística, en el fondo estoy comprando por el know-how, como el saber detrás de este software que me permite hacer un análisis. Cuando ustedes compran un alimento, están comprando todo un paquete tecnológico relacionado con tecnología, vida útil, nutrición, salud, etc. Entonces, les puse un ejemplo que deriva de un trabajo de algún grupo de ustedes de años anteriores, donde hacían el seguimiento fotográfico de productos que se pueden deteriorar fácilmente. Entonces, una manzana, un ejemplo clásico de un alimento que dura intacto, dura mucho tiempo. Ustedes podrían tener una manzana en el refrigerador, incluso fuera del refrigerador, un par de meses, fácilmente. Quizás se va a arrugar un poco, se va a poner como arrugadita y media fea, pero después si la guardan en un refrigerador y con humedad alta, como en un refrigerador que debe tener como un 80 o 90% de humedad, la manzana tiene sus propiedades sensoriales muy similares a cuando ustedes la sacan del árbol. Pero si ustedes no tienen ninguna precaución y tiene algún tipo de corte de la manzana, si tiene alguna incisión, si tiene algún corte, tiene alguna magulladura, un golpe, empiezan a ocurrir fenómenos que si yo no tomo ninguna precaución avanzan en el tiempo hasta llegar a un producto que incluso en condiciones extremas, por ejemplo si vivieran en el Caribe, con una humedad de un 80-90%, con 30 grados, que claro, para la playa de vacaciones es estupendo, maravilloso, pero en términos de la vida útil de un producto, son múltiples factores ambientales que reducen su vida útil. El caso y el ejemplo ya maravilloso que tenemos, que nosotros como país exportador somos capaces de mandar manzanas a Estados Unidos, a China, a Europa, Japón, por un periodo de vida útil de 4 a 5 meses en container refrigerado. Lo que es una locura, o sea, imagínense el transporte global desde Chile, que estamos al sur del mundo, bueno, al sur del mundo, depende de cómo ustedes lo vean, si es una visión más clásica o podríamos estar en el sur, ser el centro del mundo también. De aquí a Japón, ¿cuánto nos demoramos a China? En barco debe ser por lo menos 2 o 3 meses. Más el tiempo de almacenamiento comercial, venta, etc. Maravilloso, y aquí hay tecnología de alimentos aplicada. ¿Qué se le ocurre que hay en este envase que se ve simple? ¿Qué tecnologías creen que están metidas aquí adentro? Mírense una lluvia de ideas. La caja, uno del envase, ahí hay tecnología. Esta caja no se ve acá, pero tiene perforaciones.
Las perforaciones trabajan de la mano con otra tecnología que igual podría ser. Cuando se cierra la caja queda bien chillada. No, aquí se necesita un poco de flujo de aire, al revés. Entonces, Ah. la caja tiene perforaciones que permiten que transite aire frío en un sentido longitudinal de la caja, de tal manera que el aire frío pasa por cada uno de estos cuadraditos y enfría la fruta. Y cuando ustedes usan frío, enlentecen reacciones metabólicas, porque las frutas y los vegetales siguen viviendo una vez cosechados, a diferencia de los mamíferos, que nosotros, bueno, seguimos funcionando por unas horas después de morir, pero después de eso sería todo. En cambio, estos vegetales no, siguen, respiran, emiten CO2 al ambiente. Y eso hace que se creen reacciones fermentativas en los envases. Entonces, un envase, los típicos que ustedes van a ver en los supermercados, están lechugas mínimamente procesadas que vienen listas para comer y que están infladas las bolsas. ¿Se han dado cuenta? ¿Alguien compra lechugas listas para comer en un supermercado? No. Sí. ¿Se ha dado cuenta que cuando están mal almacenadas las lechugas están amarillentas o medias café y el envase está inflado? Ya, pues eso es porque se produce algún quiebre en la cadena de frío durante el almacenamiento y empiezan los fenómenos fermentativos dentro de la bolsa, los vegetales empiezan a sintetizar más CO2, bueno, se libera CO2 en realidad con producto de sus reacciones metabólicas y no puede escapar porque la permeabilidad del envase no lo permite. Se infla y ahí es y usted se está comiendo un producto fermentado de mala calidad, o sea, yo jamás compraría eso. Bueno, eso es un ejemplo de una mala aplicación de la tecnología. Entonces aquí, como ustedes decían, ahí está el envase, está el frío que pasa, hay almacenamiento refrigerado, hay acá unas cositas de papel para amortiguar y que no se produzca magulladuras de la fruta, etc. Pura tecnología. Entonces acá les pongo otro ejemplo llevado al ámbito de productos de origen animal. Aquí hay una tabla de la composición de la leche que ustedes ya se la saben perfectamente, como pasaron por alimentos 1 y 2, ya saben la diferencia entre los tipos de leche. Veo caras de asentimiento o de... No quiero hablar en este caso de la composición química porque no es mi centro de idea. Pero fíjense ustedes, ¿a ustedes les parece la leche un buen vehículo para el crecimiento de microorganismos? Sí. ¿Les parece así? Porque tiene grasa, tiene la suficiente agua para que pueda vivir bien, tiene azúcar. Estupendo, es un muy buen vehículo. La verdad es que la leche es un... O sea, si para nosotros es un alimento, imagínense con es un caldo de cultivo perfecto. Es muy bueno, a pesar que igual tiene enzimas. Acuérdense que las leches también tienen enzimas hidrolíticas que pueden destruir microorganismos, pero como las leches en general uno las consume pasteurizadas, no tienen esas enzimas inactivas, por lo tanto puede crecer cualquier cosa. Y las leches en general no hay preservantes, no se ponen preservantes en los lácteos. Bueno, sí, se ponen, pero no en las leches. ¿Se han fijado en los ingredientes de una leche en caja? ¿Han encontrado algún preservante, antioxidante? No, pues, no tiene leche fresca, dice fluida, nada más. La reconstituida sí tenía. No lo sé, últimamente no dice. O no hay en realidad, no, debería decir, pero que prácticamente no he visto. No he visto, no sé por qué, porque el mercado lo valora mal, a la gente no le gusta la leche reconstituida. Es que buscan leche, no leche reconstituida. Bueno, más allá de estas diferencias entre animales, es un caldo de cultivo para muchos microorganismos, entonces aquí está la vida útil de la leche sin procesar. Usted tiene una vaca ahí en su casa, usted vive en Santiago Centro, tiene una vaca que la ocupa por ordeñar. Si usted tiene medida higiénica, estamos en verano hablando, 35 grados de temperatura, si la colecta higiénicamente, vamos a poner que este paper de hecho viene como de una cosa ancestral, así que la práctica de ordeña acá es con la mano. Le agarra la vaca y empieza a ordeñarla, pero se lavó las manos antes. O le lavó los pezones a la vaca, cualquiera lo otro. Entonces, colección higiénica, 6 horas dura esa leche.
Pero si no tomó ninguna práctica higiénica y está sucia la pezonera o los pezones de la vaca o las manos o el envase donde recoge, va a durar 4 horas. Si ahora baja 10 grados de temperatura, higiénicamente colecta 16 horas dura, y si no hizo ninguna práctica higiénica, 12 horas. Es breve el periodo. Pero si lo refrigera ahora, disminuyó 20 grados la temperatura, puede durar hasta 6 días la leche. Entonces aquí hay un ejemplo clásico de cómo en el fondo el ser humano, observando cómo la naturaleza, me imagino, empezó a utilizar tecnología de alimentos en el proceso. Entonces los pastores del norte de Europa sacaban la leche de las vacas y la metían en unos tarritos en una cueva, o sea, porque estaba cerca de un glaciar. O los pastores africanos, que de ahí es donde vienen, se supone, los pastores originales del norte de África, llevaban las vacas y sacaban la leche y probablemente lo almacenaban en cuevas en el desierto, no sé, como para ir extendiendo la vida útil. Entonces, las tecnologías de alimentos nacen como una forma de asegurar la inocuidad. ¿Qué pasó? No, nada, profesor. ¿Me lo voy a saltar esto o lo salto? ¿No? Lo quieran escuchar. Este es el contexto pedagógico de la clase nomás, pero básicamente es describir los factores que originan la alteración de alimentos. Para eso va la clase de hoy día. Entonces, en términos bien genéricos, y tengo que hablar esto porque es parte del curso, la ciencia, la tecnología de alimentos se inserta en un mundo más amplio aún que la ciencia de los alimentos, que involucra ingeniería, biología, física y que estudia principalmente preservación, procesamiento, envasado y distribución. O sea, está abordando prácticamente toda la cadena agroalimentaria, desde que ocurre la cosecha, yo creo que incluso antes de la cosecha, desde la producción primaria hasta la venta y distribución. En el fondo, para que uno tenga un consumo seguro del alimento. Seguro aquí se refiere a inocuidad, no se refiere a que esté, bueno, también está bien, es seguro, porque se refiere a cantidad suficiente, disponibilidad suficiente y además que sea inocuo y que no nos enfermemos al comerlo. Ustedes ya manejan el concepto de seguridad alimentaria, lo han visto en varios cursos, ¿no? ¿Lo saben diferenciar bien? Porque es muy común que se incurra en ese error de hablar de seguridad en vez de inocuidad. ¿Sí? Pero, a ver si lo tengo bien. Seguridad es que yo esté seguro de que esto viene como está. Inocuidad es que se hayan tomado las medidas necesarias para que eso no tenga nada de daño. Me expliqué mal, no me explico bien. La seguridad es un concepto amplio, muy grande, que tiene varias aristas. Seguridad entonces es que no me enferme, que esté disponible en cantidad suficiente para que yo coma, que tenga un precio razonable. En cambio, la inocuidad es uno de los eslabones de la seguridad, es un aspecto más pequeño. La inocuidad se refiere solamente a la parte de que yo no me enferme al consumir un alimento, que sea fabricado bajo medidas de higiene correcta, con programas de aseguramiento de calidad, etc. Entonces, ¿por qué es interesante la modificación de los alimentos mediante tecnología de alimentos? Y abarca distintos aspectos, sensoriales, nutricionales, físicos y químicos. Esta es una cosa muy genérica que después vamos a ir precisando durante el curso. Positivo, mejora textura, color y sabor. Entonces es muy clásico que con la tecnología de alimentos, por ejemplo, sobre todo con el calor, se pierdan los colores de un alimento. O sea, ¿qué hice yo? Someto un jugo de naranja a pasteurización, que es habitual que se haga, y el jugo, en vez de ser naranja intenso, se degradan un poco sus carotenos y se pone más amarillento. ¿Se han dado cuenta que los jugos de caja no son naranja? Ustedes exprimen su naranja en la casa y tiene un color naranjo intenso, pero que cuando lo compran de botella o de caja o de Tetra Pak viene como
medio amarillento, amarillento oscuro. Ya, y eso es porque se degradan un poco los carotenos, entonces hay una alternativa que es que yo le pueda agregar betacaroteno sintético o natural, existen los dos, de tal manera de reponer lo que se perdió. Tecnología de alimentos, uso de un aditivo, colorante. Aumento de la digestibilidad. Piensen ustedes en todas las pastas que uno come que están preprocesadas o en los extruidos, cuando ustedes se comen un cereal y desayuno. En el fondo la digestibilidad de los carbohidratos de esos de cereales es muy alta, debe estar cerca del 90%, y es porque están sometidos a un proceso de extrusión previamente, donde se gelatiniza el almidón y por lo tanto está muy digestible. Ahora, vayan a comerse ustedes una hojuela de maíz sin ningún tipo de procesamiento. O sea, tendría una cantidad de almidón resistente muy alta. Aumento de la biodisponibilidad de algunos nutrientes. Obviamente, los procesos de cocción, extrusión, gelatinización favorecen la disponibilidad de distintos nutrientes. Y compuestos bioactivos también. Se inactivan compuestos antinutricionales. Hay varios compuestos que son termosensibles, que es bueno eso, ¿ya? Porque le pongo un poco de temperatura y se inactivan. Y me puedo comer un alimento. Y por supuesto mejora la calidad microbiológica. La mayoría de los tratamientos de tecnología de alimentos buscan esto. Negativo, hay pérdida de nutrientes. Voy a plantear una pregunta, a ver en base a su background ya de la carrera. ¿Ustedes piensan que hay algún tipo de pérdida de nutrientes en la leche en polvo comparada con la leche fresca? No, porque se suplementan los que se pierden. No, pero saquémosle la suplementación. Tiene dos leches, una que está pasteurizada versus una al pie de la vaca. Perdón, una leche en polvo versus una al pie de la vaca. Y las vitaminas hidrosolubles. Algunas enzimas. ¿Se refiere al residuo o como...? No, a los nutrientes. ¿Usted dice cuál? ¿Vitaminas Hidrosolubles. hidrosolubles? Igual el del pie de la vaca tiene menos, porque la leche que yo compro en caja tiene más agua que el del pie de la vaca, que es espesa. ¿Sí? Sí, se estandariza por el contenido de grasa. No está estandarizada. Sí. Ya, pero ya, es un detalle. La leche en polvo también se estandariza por el contenido de materia grasa que tiene. Ya, pero sí, hay pérdida. O sea, una de las más afectadas de la leche en polvo es la vitamina A, que es liposoluble, pero también se pierde algo de vitamina B. Pero en general las leches no son especialmente fuente de vitamina B. Pero sí, en la vitamina A se pierde un porcentaje que es cerca del 10%, más o menos, para que ustedes se hagan una idea. Pero se puede reponer con vitamina A, con un premix que se le agrega a la leche en polvo. De hecho, las leches en polvo, si ustedes se han dado cuenta, vienen con vitamina D, vitamina A, grupos de vitamina B, fortificadas con eso. Porque en la naturaleza no es así, la leche. Las leches que estamos tomando ahora tienen más vitamina D que la que sale del pie de la vaca. ¿Han pensado en eso alguna vez? Así es, están fortificadas. Hay una política de fortificación que nace en el fondo de una necesidad, y es que la mayoría de los chilenos tenemos deficiencia de vitamina D. Entonces, bueno, un vehículo muy útil son los lácteos. Pero obviamente que la vaca no tiene ese nivel de vitamina D en su secreción láctea. Pérdida de calidad sensorial también. Entonces vamos a ver ahora rápidamente cuáles son los principales factores que impactan en el fondo en la calidad microbiológica y sensorial de un alimento, y que son básicamente los factores que busca controlar la tecnología de alimentos. Son herramientas que yo puedo controlar, las puedo utilizar para bien o para mal. Si se me descontrola, también se me descontrola la vida útil del producto.
primera es la temperatura. Yo creo que este es un factor común a muchos procesos. La temperatura de almacenamiento estoy hablando, o la en que se expende el producto, es bien importante. Y aquí aplican los mismos principios de microbiología que vieron con el ICBM en algún curso. Agente vivo, enfermedad, no me acuerdo cómo se llama el curso. Donde se supone que por cada aumento de 10 grados la temperatura se duplican las reacciones químicas y enzimáticas y no enzimáticas. Por lo tanto, ¿qué puede ocurrir? Desnaturalización proteica, ruptura de emulsiones. La emulsión más importante para nosotros es la leche. Si ustedes aplican temperatura a la leche, se rompe la emulsión. Claro, tiene que ser un poco excesiva, pero se rompe. Cuando ustedes trabajan ahí, o sea, calientan la leche en la cocina, cuando se forma esa capa de grasa en la superficie es porque se rompe la emulsión. Y por lo tanto las gotitas de grasa que tiene la leche coalescen y suben a la superficie de la solución. Ya dejó de ser una emulsión, es una solución. Que tiene separadas los sólidos que son proteínas, carbohidratos abajo y arriba tiene la grasa. Se destruyen vitaminas, pérdida de humedad en los alimentos, mucho calor. Y el frío también causa daño, no solo permite controlar, sino que también daña. Y es un caso típico que ocurre mucho ahora en las frutas de esta temporada, de esta semana o de la pasada y la próxima. ¿Se han dado cuenta que a veces ustedes compran durazno, compran fruta que se ve muy bonita por fuera y adentro está como morada, o sea, negra? Con los duraznos pasa mucho. Me carga porque yo amo los duraznos, voy a comprar durazno y es una fruta que empiezo a comerle y por dentro está café. Y eso es por daño por frío, porque es fruta que ha pasado muchos meses almacenada en cámaras de refrigeración y cuando hay mucho frío en las membranas celulares de algunas plantas, no de todas, pierden integridad y por lo tanto empieza a ocurrir permeamiento enzimático, que lo vamos a ver en la segunda mitad de la clase. Ruptura de emulsiones también, separación. Ruptura de emulsiones, se han visto que cuando ustedes congelan y descongelan un helado, el helado pierde su textura. Es porque primero se forman cristales de hielo más grandes que van rompiendo la emulsión. El helado en el fondo es una emulsión y además tiene aire, mucho aire. Y por lo tanto cuando ustedes congelan y descongelan, con un mal uso del frío, se rompe y también se pierde la textura. Separación de grasa, etc. Hay muchas cosas que pueden ocurrir. Aquí hay un ejemplo con algunos vegetales que están almacenados a temperaturas inadecuadas. Por ejemplo, los plátanos a 13 grados no toman color al madurar. El plátano es una fruta más bien tropical y por lo tanto necesita una temperatura mayor de almacenamiento. Las paltas almacenadas en frío sufren permeamiento enzimático, se ponen cafés por dentro. Y eso es muy clásico para nosotros. Uno mete la palta al refrigerador y se pone negra. Y es principalmente por eso, porque lo que les comentaba anteriormente, se va perdiendo la integridad de las membranas celulares de la célula vegetal, de la palta. Entra en contacto polifenol con la polifenol oxidasa. Eso es la enzima y las reactantes de la reacción. Y así. La humedad también es importante. La humedad es un factor que muchas veces, y la humedad me refiero al componente de agua que está libre en el alimento, no el agua que está ligada. Vamos a tener una clase después de conservación de alimentos por disminución de actividad de agua, donde vamos a hablar en detalle del agua que tienen los alimentos. Hay agua que está ligada y otra agua que está libre. La humedad es el agua que está libre y por lo tanto está disponible para reacciones enzimáticas, para el uso por parte de los microorganismos. Pueden aparecer manchas, defectos superficiales, se puede condensar en el envase y esto favorece el desarrollo de microorganismos que pueden ser o deteriorantes o también pueden ser patógenos. Pueden ser de los dos grupos. No siempre los microorganismos son patógenos en alimentos. O sea, por suerte, las menos de las veces son patógenos. Si no estaríamos todos muertos, probablemente.
Si con actividad de agua no se refiere a las reacciones enzimáticas, ¿a qué se refiere con actividad de agua? Actividad de agua se refiere a el agua que está unida a proteínas, que puede estar unida a carbohidratos, que puede estar unida a la fibra y que por lo tanto está formando en algunos casos puentes de hidrógeno con esos componentes. Por lo tanto queda unida, no queda disponible, por lo tanto no la pueden usar los microorganismos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es un concepto bien importante en tecnología de alimentos, la actividad de agua. Aquí hay un solo ejemplo. Esto era parte de un estudio que habíamos hecho con unos arándanos alguna vez, que ocupamos una especie de escáner que era para ver lesiones de piel en humanos. Es como un tomógrafo pequeñito de laboratorio, donde las zonas más profundas en el fondo o más azules indican mayor pérdida de humedad. Entonces lo que hacía este estudio era comparar cómo, esto era un estudio que se hizo con unos neozelandeses, como para ver cómo el transporte en barco de los arándanos, las condiciones de transporte podrían afectar su calidad nutricional durante los no sé cuánto tiempo de traslado. Y claro, esta era una tecnología que el aire atravesaba longitudinalmente las cajas con el diseño innovador que estaban proponiendo ellos, versus el diseño clásico en esto es como en una caja más normal. No me acuerdo ya cómo era el diseño, si no se lo diría. Entonces lo que hicimos fue medir esto, cómo cambiaba la superficie del arándano, y después medimos los antioxidantes que tenían también. Y este diseño nuevo permitía tener una menor deshidratación de la fruta, que es la principal causa de pérdida en el transporte, y eso también preservaba de mejor manera los antioxidantes que tenía la fruta. Entonces son cosas más bien experimentales, pero que permiten en el fondo caracterizar una tecnología. El aire y el oxígeno, lamentablemente, bueno, pueden ser muy buenos, gracias a eso estamos vivos, pero también es uno de los factores más deteriorantes frente a un alimento. Primero, la gran parte de los microorganismos necesitan aire también, y oxígeno, obviamente. Ahora, hay unos que son muy resistentes, que son esporulados, que ya los vieron en agentes bioenfermedad y que necesitan ambientes más bien anaeróbicos. Esos son los principales problemas en tecnología de alimentos. De hecho, a ver, ¿cómo explicar esto? La mayoría de las tecnologías de alimentos buscan matar esos microorganismos patógenos o inactivar. Porque cuando la tecnología logra eso, quiere decir que todo el resto se va a morir. Entonces después van a ver que en pasteurización, en esterilización, en UHT, ST, en todas las tecnologías de calor que van a conocer, los microorganismos como diana, o sobre los que yo quiero actuar, son anaeróbicos. Principalmente Clostridium botulinum. Él es como el indicador que tengo que matar, y eso quiere decir que la tecnología es viable. Si queda Clostridium botulinum es terrible porque afortunadamente hay pocos brotes, pero los brotes que hay son mortales, no hay cómo tratarlos. Entonces, además del crecimiento de microorganismos, el aire, bueno, el oxígeno en particular, es clave para la oxidación de las materias grasas. Y aquí hay un ejemplo donde se oxidan más rápido los ácidos grasos poliinsaturados versus los monoinsaturados. Entonces el linolénico tiene 3 dobles enlaces, el linoleico tiene 2. El linoleico tiene 1 doble enlace. La oxidación es así, mientras más dobles enlaces se oxidan más rápido. Por eso es que el oleico es tan bueno como para la fritura, por ejemplo. Porque tiene una sola insaturación y por lo tanto el girasol altoleico, canola altoleico son muy buenos aceites de fritura doméstica o comercial. Comercial es muy caro en realidad, nadie ocupa girasol altoleico para freír. No sé, con una cadena porque es muy caro. Pero sería lo ideal. Bueno, el oxígeno además favorece alteración de colores y sabores en las frutas, en las carnes también, y pérdida de algunas vitaminas, sobre todo A y C. Yo diría que de estas dos vitaminas, la C es la más sensible al oxígeno. De hecho, también es como un indicador de un procesamiento
excesivo. Si usted tiene, qué sé yo, una manzana que guardó en una bolsa lista para comer y mide vitamina C y su contenido está muy por debajo de lo esperado, quiere decir que el procesamiento está mal hecho. Fue muy intenso, o utilizó algún sanitizante en una concentración inadecuada, o la atmósfera que ocupó no era la correcta. Bueno, hay muchas alternativas. O utilizó un antioxidante que no era el adecuado y en vez de tener un efecto antioxidante y preservar la vitamina C, fue al revés y tuvo un efecto prooxidante. O hay alguna cosa en la bolsa, que si yo, puede ser un metal de transición, como hierro o cobre, que termina oxidando el producto. Hay tantas alternativas, pero este es uno de los componentes que yo les diría que casi la vitamina C no se mide en los alimentos porque sea vital para nosotros, sino que se mide porque es un indicador de procesamiento. Es lo primero que se oxida. Y de ahí que le busquen la cosa nutricional y lo pongan en las tablas, ya eso es otro cuento. Porque de aquí a que tengamos escorbuto nosotros, jamás. O sea, hay vitamina C por todos lados. Nosotros nunca vamos a tener escorbuto. A no ser que ustedes se vayan a vivir, no sé, en un barco y coman pescado todos los días, no sé. Pero. O naufraguen en una goleta, perdida en una isla. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Relax. ¿Estuvieron buenas las vacaciones? Sí. Llegan las Las vacaciones. mías también, yo no me acordé nunca de ustedes en vacaciones. Yo no hablé con ningún amigo. Pero eso es bueno, porque logré conectar. Eso. ¿O no? Sí, está bien. Fueron genial. ¿Un Yo- piropo eso para ustedes? Porque, Yo me acordé de usted pero cuando fue a la no- pescadería. Nada más. Yo cuando fue a la pescadería me acordé de usted. En ningún otro momento. ¿Qué hablo? ¿Que hace pescado? Esta cosa que está acá, que está ahí mostrando, me da la impresión que Pablo Jiménez va a profundizar en esto en algún minuto. Solo quiero decirles que el oxígeno acá es clave y esto es la autooxidación de las materias grasas. Quizás Valenzuela también podría hablarlo, no sé. No me voy a meter en esto, solo les voy a enunciar el camino de este proceso que es bien interesante. Tiene 3 etapas: inicio, propagación y término. No sé por qué se llama así, iniciación y terminación, pero se llama así. A lo mejor viene del inglés, que lo tradujeron mal alguna vez, pero es inicio, propagación y término. El RH representa un lípido insaturado, puede ser un ácido linoleico. Producto de la temperatura o de la presencia de oxígeno, se forma un radical que es el R punto o alquil, se llama alquil, o alquilo, con Q, como alquilo. Y un radical hidrógeno son especies radicalarias muy reactivas. Y lo que ocurre es que en la misma materia grasa, puede ser, no sé, un corte de carne, este radical alquilo empieza a reaccionar con el oxígeno ambiental. Las carnes tienen oxígeno disuelto en su estructura y se forma un radical peroxilo. Y este radical peroxilo es muy reactivo también y sigue reaccionando con los lípidos del resto de la carne y forma hidroperóxido. Más otro radical alquil que sigue reaccionando y por lo tanto es una reacción en cadena que no para nunca. De hecho, en nuestro cuerpo también ocurre eso. En vida ocurre. Entonces nosotros nos estamos peroxidando cada rato, pero tenemos antioxidantes que son capaces de frenar, enlentecer el camino en realidad. Pues desde que nacemos nos empezamos a oxidar, por eso en algún momento nos vamos a morir. Este es un problema serio en todos los alimentos. Todos los alimentos que tengan materias grasas va a ocurrir esto en mayor o menor medida. Y va a ser mucho más intenso en alimentos que tengan más ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, por ejemplo, los pescados y mariscos, que son alimentos con una cantidad de ácidos grasos poliinsaturados que es mayor al resto, es un problema muy serio esto y ocurre muy rápidamente, porque además es un animal que vive en agua fría. Cuando ustedes lo sacan del mar o de los ríos, de los lagos, este camino se acelera producto de la temperatura. Cuando ya hay un camino avanzado de esta reacción, hay tantos radicales
peroxil dando vuelta que se empiezan a unir entre ellos. Cuando se unen entre ellos, forman compuestos no radicalarios y se termina la reacción. O se forma un peroxil con un alquil o dos alquil. Chocan. Esto es en etapas tan avanzadas que en realidad es un alimento totalmente rancio. Y ustedes ya pueden percibir ese olor a rancidez en un aceite, que creo que lo vieron en alimento 2, en el práctico de aceite. Aceite rancio. ¿Sí? ¿O han olido algún aceite rancio? Seguro que en la casa a veces se queda algún aceite a pleno sol y tiene un olor como intenso, medio picante. No lo sé. No sé. No, lo que pasa es que yo creo que los aceites de fritura de ahí de Mapocho están bien rancios. Pero ahí tienen una mezcla de muchas cosas. Hay rancidez hidrolítica también que no es, porque el agua también, cuando ustedes someten a fritura un alimento, se libera agua también al aceite. Y eso favorece la ruptura de los triglicéridos y empieza a ocurrir todo esto. Por eso no me quiero meter porque los procesos, creo que Paula lo ve en algún minuto en detalle, todos los tipos de oxidación lipídica. Este uno y es probablemente el más importante. Ahora, a lo que voy con esto es que en este minuto no me interesa que sepan los mecanismos, todavía no. No lo voy a preguntar en la prueba ni nada, es como una primera aproximación al mecanismo. Pero lo que me interesa que sepan es que, ¿dónde está la tecnología de alimentos acá? Es que yo podría evitar esto. ¿Dónde se le ocurre, en cuál de todos estos puntos a ustedes se le ocurriría frenar esto? Ya, sí, sería ideal. O sea, que yo pudiera intervenir acá, en esta parte. Ahí. Que yo pudiese evitar esto. Entonces, esto se evita de varias formas. Pues puedo bajar la temperatura del alimento. Puedo sacar el oxígeno, o si no me lo permite el tipo de alimento, porque no a todos los alimentos le puedo sacar el oxígeno, porque si no cambian su sabor, su textura, su color. Puedo poner antioxidantes también. Entonces hay antioxidantes que enlentecen esta reacción. No la bloquean totalmente, pero la enlentecen. De tal manera que sea viable con el consumo y con la venta a público. Hay otros que actúan acá. Dependiendo del antioxidante, hay algunos que actúan en forma primaria y otros en forma secundaria. Entonces, por ejemplo, el DHT, ¿DHT o DHT? ¿Cuál es el que puso Paula en la presentación? VHT. DHT actúa acá. Entonces, eso es un ejemplo de por qué es importante en el fondo este proceso. Ahora, están bien cuestionados esos antioxidantes, son muy buenos, son súper baratos, pero son sintéticos y por lo tanto hay un cuestionamiento bien grande frente al uso de ese tipo de antioxidantes. Hay otra forma de oxidación que lo pongo para que ustedes lo relacionen con tecnología de alimentos, nada más. Fotooxidación directa, donde producto de la radiación solar directa sobre un alimento se forma un radical peroxil y radical alquil más un radical hidrógeno. Y luego de esto comienza toda la reacción que vimos antes. Se forma esto y viene la autooxidación. ¿Por qué es importante esto? Se han fijado ustedes que una herramienta ampliamente utilizada es que los envases sean opacos, que tengan botellas de colores verdes, cafés, amarilla, que las leches vengan en un envase Tetra Pak donde no entra luz, que el café venga en un envase que no permite la entrada de la luz tampoco. Estoy hablando de café molido, no café instantáneo. Y en el aceite, ¿por qué en el de Maravilla está así nomás y el de oliva no está verde todo? Sí, pues vamos a ver esto ahora. Entonces,
Una cosa es la radiación solar directa o de luz directa, pero además hay otros factores que son propios de cada alimento. Entonces, donde tú me preguntas, hay alimentos que tienen fotosensibilizadores que aceleran este proceso. Aquellos que tienen clorofila, como el aceite de oliva, hemoproteínas o riboflavina. Estos sensibilizadores se excitan con la radiación lumínica y forman un sensibilizador excitado, que es T3-Sense. Y como el mecanismo natural a través del cual ellos bajan su energía es que reaccionan con el medio ambiente y tienen dos caminos. Tipo 1, reaccionan con un lípido y forman un radical alquilo. La energía se la traspasan al lípido y por lo tanto forman un radical libre a partir de ello. Este radical libre reacciona con el oxígeno y forma un hidroperóxido, que es parecido al camino anterior. Y el tipo 2 es donde el sensibilizador reacciona ahora, en vez de con el lípido, reacciona con el oxígeno ambiental. El oxígeno ambiental está en su estado triplete. Esa es su configuración normal. Al reaccionar con el sensibilizador se forma oxígeno singlete, que es una estructura radicalaria muy reactiva, una especie reactiva del oxígeno, que también lo han visto en las células, me imagino. ¿Lo vieron en biología? O algo, no sé. ¿No se acuerdan, no? Estrés oxidativo. Ah, sí. Es lo mismo, es de los mismos radicales de los clásicos que hay en la célula. Y ese reacciona con el lípido y forma un hidroperóxido. Entonces, hay alimentos que son más sensibles a la oxidación que otros. Los aceites de girasol en general no tienen fotosensibilizadores porque en la elaboración del aceite de girasol primero se extrae con solvente el aceite desde la semilla y además después se pasan por varios filtros de carbón activado donde se eliminan todos los componentes minoritarios del aceite. Entonces el aceite de girasol, si ustedes lo pudieran ver recién extraído, sería más amarillento de lo que nosotros comemos. Se pierden varios pigmentos en el camino. El aceite de palma también, el aceite de palma es medio rojizo, naranjo, se fracciona y además se va pasando por filtros de carbón activado para que quede un aceite lo más translúcido posible. Por un lado eso es bueno, pero también es malo porque se pierden todos los antioxidantes que traen los aceites. Entonces por eso que el aceite de oliva está tan vinculado a salud porque todavía retiene gran parte de sus polifenoles, de la clorofila que tiene, además del perfil de ácido graso monoinsaturable. ¿A qué hora quieren detenerte? Sería tan natural. Está muy sincera. Mi primera clase de no, me quedan un par de cosas y vamos a ver si esta clase. El pH también lo puedo regular, y otro de los factores que yo podría modular, y es que acuérdense ustedes que la actividad enzimática de los microorganismos tiene un óptimo que está cercano a pH neutro, igual que nosotros. A pH básico o ácido se disminuye la actividad enzimática y por lo tanto también disminuye la proliferación microbiana o de microorganismos. Entonces el problema está en que la gran mayoría de los alimentos que consumimos tienen un pH que está más bien cercano al neutro. El pan, bueno, pan no, mantequilla, leche, carne, están cerca de 6 más o menos. Por lo tanto los microorganismos crecen ahí perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la tecnología de alimentos? Usualmente o acidifica, es lo más común, acidificar los alimentos, por lo tanto lo lleva a un pH donde no crecen estos microorganismos de acá, los alejo de su óptimo. O también los puedo alcalinizar, pero es menos frecuente. Hay súper poquitos alimentos alcalinizados. Por ahí algunas aceitunas, puede ser, algunos alimentos, pero son muy pocos, la mayoría se acidifican. Y ahora está muy de moda el tema de los encurtidos. Los encurtidos, clásico ejemplo de un alimento acidificado, donde producto de la fermentación de sus azúcares se va formando ácido láctico que disminuye el pH
y eso hace que un alimento encurtido en una conserva pueda durar años. Yo lo encuentro muy malo entonces el sabor, pero es una buena estrategia desde el punto de vista de conservación. Y el tiempo es otro, pero en realidad este es un factor que es transversal a todos. Todos los procesos a mayor tiempo de duración se intensifican. Entonces la tecnología de alimentos busca esto, básicamente reducir factores para extender la vida útil o la conservación de un alimento. Entonces aquí está el ejemplo clásico de la combinación de tecnologías de barrera, que se llama, para extender la vida útil de un alimento. Entonces, podrían ahí tirarse una lluvia de ideas. ¿Qué tecnologías de barrera observa usted en esa lata? Hay una película plástica dentro. Sellado. Está sellado. Cuando sella, ¿qué hace? También está en un medio aceite. No hay luz, muy bien. No hay luz, no hay bacterias del ambiente, hay menos oxígeno porque se desplaza el oxígeno. Esto se llena con líquido, que puede ser aceite o agua, pero que la finalidad es desplazar el aire. ¿Qué más hay? ¿El aluminio? Sí, puede ser, es un material inerte, no reacciona con el alimento. Está sometido a cocción además. Por lo tanto, también eso inactiva microorganismos potencialmente presentes. Puede tener algún tipo de aditivo, sal. La sal también es un preservante porque disminuye la actividad de agua de un alimento. Bueno, no sé si hay algo más por ahí, pero destrucción de microorganismos, inactivación de enzimas me faltaba. Las carnes tienen enzimas, ¿se acuerdan que lo vimos en Alimentos 2? Y por lo tanto, cuando usted inactiva las enzimas, también inactiva el deterioro del músculo, de la carne en este caso. Entonces, este es un ejemplo de una tecnología de alimentos, pero aplicada con desde múltiples sentidos. Y para ir cerrando esta mitad, van a tener acá, este es un gráfico tridimensional donde están las distintas tecnologías de alimentos en distintas miradas. Algunas retienen mejor el valor nutritivo, otras mejoran el desarrollo sensorial, el atributo sensorial, y otras aumentan la conservación. El mensaje de esto es que la tecnología de alimentos no pasa inadvertida en un alimento. Siempre va a tener un efecto, o ya sea nutricional, o sensorial, o de conservación. Y para el ambiente que nos toca hoy día, ustedes tienen que saber que no hay ninguna tecnología de alimentos que pase sin causar algún efecto en los nutrientes del producto. Todas causan algún efecto en la disminución o de vitaminas, o de minerales, o en el cambio de las proteínas, o en el cambio de la estructura de los carbohidratos, o en la modificación de la fibra que tiene el alimento. Todas van a tener un efecto. Por eso es importante que ustedes dominen más o menos las principales tecnologías y cómo podrían afectar a los grupos más importantes de alimentos, de tal manera de pensar un poco en cuál es el tipo de alimento que van a indicar a sus usuarios, pacientes, en la vida profesional. El último ejemplo, mira, el que conserva peor acá, o sea, retiene muy bien valor nutritivo, pero sensorialmente es malo y conserva poco, es el 4, ¿qué es? Mezclado. El mezclado. Mezclado conserva peso, o sea, no es una buena tecnología para preservar. Pero mezclado, ¿qué te refieres? ¿Como a igual, no? Puede ser mezclado de distintos ingredientes. No es una tecnología que esté enfocada precisamente en conservar, sino que más bien en pretratar ingredientes para tener una fórmula y luego procesarlo. Le echo un limón, después le echo... Claro, a eso va esto, que esto es una mezcla de tecnologías. En cambio, la liofilización, que es el 20, no sé dónde está aquí, conserva bien los nutrientes, buena conservación y atributos sensoriales intermedios. Eso. ¿Les parece que paremos 15 minutos? Son las 4:35 a las 4:50.
Profe. Párate, cara, para que te veas. Parate, quería.